Manuel León, es el padre fundador. En la novela de Abel Velasco, buscando a cada paso la tierra prometida, dejando su lugar de origen con gran ilusión. Nazaret, la tierra prometida. El padre fundador, Abel Velasco. Los padres fundadores. En el principio Manuel mantiene a su familia con la ilusión de la venta de moscos para los pájaros. Pero el lago se va secando. Cada vez le cuesta más trabajo la subsistencia. Por eso busca la tierra prometida, dejando su lugar de origen. Después de pasar por varias peripecias, envía a sus hijos de emisarios para explorar el sitio que les han permitido habitar. ¡Qué imagen! Así como Madrid tiene a un oso como símbolo, Nazaret tiene a un coyote. No estarán solos. Vamos con Manuel León y su familia en cada paso que dan por el agreste camino. Creo que puedo decir que, al leer esta historia, me ha acordado a los hombres de sombrero y me hace escribir: estoy vivo en este contraste de tristezas y alegrías. Amo esa luz que vi de muy lejos, desde el principio del tiempo, y se ha vuelto en mí tan íntima. Como las aves migratorias que todavía llegan al lago, la familia León también ha emigrado. Se habituó al lugar entre ajolotes, moscos, víboras, garzas y conejos, por nombrar algunas variedades de la fauna. Convive la incipiente familia que cada vez es más numerosa. Luego, a la familia León la acompañan otros individuos, procedentes de distintos lugares del país. No hay egoísmo en el clan León. Admiten a los que se han atrevido, como ellos, a desafiar al destino, a la suerte a través del trabajo bien intencionado, en un lugar desértico, que pareciera nunca podrá alcanzar la prosperidad. Así dice Abel Velasco con gran acierto. Y del suelo seco, remolineando, se eleva en polvo el oloroso tequesquite con sabor a mar. Eso era el lago casi seco, lugar en el que solo el coraje y la tenacidad podrían cambiar en la tierra prometida, de donde han de germinar, además del progreso material, también el artístico y espiritual. En Nazaret no puede existir el alma sin el cuerpo, terrenales y a veces místicos, un poco proféticos. Sus hombres y mujeres han de dar un sello singular a su actividad, ya sea prófana o artística. En ellos no existe más la aridez. Han sabido innovar su entorno y su ser para alcanzar su destino. Todo inicio de ciudad implica un gran esfuerzo. El padre fundador nos hace llegar con su lectura al lugar predestinado por la intuición, acompañado por quienes lo motivan a su sentir amor. Manuel León nos hace sentirnos parte de su mundo, como si fuéramos sus hijos. Construimos con él el inicio de una ciudad que está en el corazón y el pensamiento. Compartimos su coraje, su determinación de hacer florecer la tierra árida. Poco a poco, Nazaret va siendo una realidad. Lo mismo cuando uno de sus hijos, José del Pilar, recibe a aquella maestra surgida del desierto del llano, aquella que en sus manos sucias de polvo, como su rostro, sujetaba con fuerza los papeles de la primera promesa de escuela, que le hace decir al hijo de Manuel León: «Dígame, ¿qué quiere?», le dije. Mientras me quitaba el sombrero, le extendí la mano. Ella la tenía tan suavecita como su edad. Llegó luego más gente a darle impulso a la ciudad. Se les veía la cara aprieta como el parpadeo de la tarde. Se construyó el temazcal, el horno para el pan y la primera ofrenda de Día de Muertos. Una arroba de cera era el tributo que tenían que pagar por ocupar esa tierra. ¿Qué importaba si ya estaban en el lugar del mundo que les pertenecía, el lugar donde podrían morir unas generaciones y nacer otras?
No importa el precio, se paga con gusto, incluso si es necesario con la muerte. Si con eso se tiene la certeza de que ha iniciado una civilización que ya nunca ha de morir, mientras algunos de sus descendientes ocupen la tierra prometida de Nazaret, mientras no dejen que regrese a la aridez. El Tata Manuel León escucha casi a diario el aullido del coyote, que se pierde entre el azul del cielo y la profundidad del Cerro Verde de Chimalhuacán. Algo le duele, pero no se queja. Santos Velázquez. El padre fundador. Miraba al Popocatépetl despertar de su letargo con llamativas fumarolas, estruendosas explosiones que se oyeron por todo el valle del Anáhuac. Miró la silueta del coloso reflejada en el agua, salina, plateada. Observó el lago de oleajes suaves entre pálidas y profundas sombras de las aves que sueñan que vivirán, que no perecerán bajo las manos de los hombres. El Tata Manuel poco sabía leer y escribir, de carácter reacio, alto, de tez morena, brazos largos, fuertes, con los que con cariño toma a su esposa, la estruja, la lleva hacia su pecho, la compañera de su vida, quien le ha dado hijos y nietos. Son la razón de su existir, como también lo es su tierra natal, Xaltocán, en Zumpango. Se dedica a cultivar maíz, frijol, calabaza, nopales y chile para el autoconsumo. Suele tener pequeños rebaños de chivas u ovejas que tienen que pastorear, también gallinas y conejos. Solo cuenta con un diminuto espacio de tierra, por lo que tiene la gran necesidad de salir a cazar, pescar y recolectar chichicastle, aguagutle, ranas, chilpilín y otras especies que en abundancia da el generoso lago. No muy lo lejos, cual poesía, se oye el aullido del coyote. Cerca, llenas de honda sorpresa, las abocetas ven la sombra del ingeniero Francisco Garay, quien viene con más esfuerzos para desecar el lago al que algo le duele. Será querido arrastra la sangre derramada de quien aquí ha venido. Los registros de Tata Manuel siguieron escribiéndose sin desviarse, entre la meleza llena de espinas. Se hundieron en el lodo salitroso, dejando una huella con forma, como si fuera la de algún escriba. Subió sobre una barda de piedra, luego dirigió su férrea mirada hacia el horizonte, tratando de encontrar al ingeniero, quien participó en el desagüe general de la Cuenca de México a través del Gran Canal y el túnel de Tequesquiac. El cielo se quedó dormido, arrullándose entre las aguas del lago. El Tata vio pasar al ingeniero en una lancha y al girar la mirada encontró la hacienda de Santa Ana de Aragón, que abarca 25,000 hectáreas, desde la calzada de los Misterios hasta el lago de Texcoco, que agoniza lentamente junto con los renacuajos. El Cerro del Peñol o Tepepolco solo mira la herida. Como en otras ocasiones, Tata Manuel León notó decadente el número de parvadas de cigüeñitas y garzas. Los niños juegan al centro del prado, al límite del lago, sin que nada les preocupe. Las canoas inermes, apenas tocadas por las aguas salitrosas, miran pasivas morir a los renacuajos por la desecación del manto acuático, entre los susurros de los días de juventud que se elevan frescos como el alma buscando al sol en el horizonte. El Tata Manuel León escucha casi a diario el aullido del coyote, que se pierde entre el azul del cielo y la profundidad del Cerro Verde del Chimalhuache. Algo le duele al viejo, pero no se dobla ni se queja. Las garzas y chichiculotes cruzaron a lo amplio las aguas salinas, negreando el cielo por tantos. Pasaron a la orilla de su casa anunciando el primer toque del alba. Las luces se apagaron en el hedor del aire. Detrás, adormecidas las nubes sonrosadas por el sabor del amanecer, lo miran levantarse. Sustentaba a su familia con la venta de moscos para los pájaros, los mismos que se acaban en el aire en el lago. Ante los sucesos, el trabajo se vuelve más arduo. Prepara su chalupa. Tiene varias de diferentes tamaños. Mira cómo poco a poco se abandona la noche. Se desvanece detrás
de Chimalhuache, y aparece brillante el sol. Llama a sus hijos Dionisio, Apolonio, Julián y José del Pilar, de apellido León. Como llama el alba a la mañana en su melancolía, así los llamó, y sigue escribiendo con tinta sangre lo que pasa. ¡Hijos! ¡Hijos! Vámonos a ver qué nos da hoy el lago. Suban las redes y los costales de Istle a la chalupa. Tú, José del Pilar, ve y dile a tu mamá que vamos a la ribera del lago, allá por Atenco, Chimalhuacán. Ya ves que por aquí se está secando el lago y nuestros vecinos no nos permiten pescar ni recolectar. Nos mandaron por aquel lado. Ándate, avísale que nos vamos para allá. A la puesta del sol regresaremos. Una vez en la lancha, Tata Manuel y sus hijos avanzan sobre el agua salada que se desgaja entre los carrizos abrazados por el aguagutle. Sus miedos se pierden tan lejanos como sus sueños. No abandona la esperanza de que cada uno de sus hijos tenga su propio terreno, ya que el que habitan está muy reducido. Las voces de los niños y jóvenes se agitan junto a las aves que solo aletean y vuelan. Lo único que ven es el sufrir del viento, húmedo de pólvora mojada, arrojada a los cielos por los pobladores de Atenco, con sus grandes escopetas. Los pequeños tapan sus oídos al escuchar estruendos y miran caer sobre el lago cientos de aves malheridas o muertas. Algo le duele al lago. No se asusten, dijo el Tata Manuel. Ellos viven de la caza y de la pesca en el invierno y principios de primavera. Es cuando llegan las aves migratorias y el lago en la abundancia da. El cielo negrea de patos y cientos de diferentes aves. Hasta donde sé, algunos vienen de la costa de México, otros de Norteamérica, luego ahí mismo regresan. Y no solo vienen patos, miren, garzas blancas, abocetas, monjitas, cigüeñitas, chorlos tildo, gallaretas, chichiculotes y hay muchas más. Vean, aquellos hombres están colocando una armada en una serie de cañones en línea para dispararles a las aves y así matar cientos y hasta miles, como esas que cayeron heridas, muertas en el lago, ahí las abandonan. Muchos de ellos solo lo hacen por matarlas, otros las recogen para comer o llevarlas a vender a la Ciudad de México. Esta zona es una permanencia clave de reproducción, hibernación, alimentación y descanso de diversas aves playeras. Y además de las aves, hay diferentes tipos de víboras o culebras, como la de agua oscura y cincuate, además ranas, tortugas, ajolotes, moscos, chilpilín, artemia, pulga de agua, liebres, conejos y comadrejas. Vean por todos lados, hay mucha vida, pero está secando el lago. Bueno, recojan esos patos y las otras aves que dejaron abandonadas aquellos cazadores. También vamos a recolectar chilpilín y un poco de aguagutle o huevera de mosco, para que lo cocine su madrina acompañado de unos nopalitos en salsa verde. Ya ven que lo consideran un manjar. Regresemos, que su madre nos estará esperando. Las gotas del rocío en la penumbra llegan como palomas que bendicen la puesta del sol. Nuestro día ha terminado en abundancia. Demos gracias a Dios. Se perdía el agua entre el salitre vuelto a lodo, y luego volvía a aparecer en la mirada preocupada del Tata Manuel, dirigida a un pequeño montículo que se asomaba por el canal de San Juan. Sentía la brisa en su rostro, más que rocío, dolor. Así pasaron algunos meses, algunos años. Sus hijos crecían y su vida con el lago se extinguía como un soplo entre las frondas de un árbol que a lo lejos se miraba en el pequeño montículo. Parecía que lo llamaba. Una mañana en que se sentía el sueño de la noche llegando todavía con fuerza al amanecer, el Tata miró hacia afuera por un rato. Con calma se puso su cotorina, quitó el cartucho a la carga de su carabina y lo guardó en la bolsa. Por la vereda salina se dirigió a la orilla del lago. Subió a su lancha. No tardaron en llegar sus hijos con los implementos de pesca. Constantemente se acercaba a la orilla de Atenco. Muy cerquita de ahí anidaban las aves y abundaban las ranas.
Esta vez bajó y caminó un poco encorvado, agazapado entre los matorrales seguidos por sus hijos, recolectando ahuehuetle entre los carrizos. La gente de ahí los miraba. Para ellos eran unos intrusos que se llevaban sus pertenencias, chichicuilotes, patos, gallaretas, ahuehuetle. Eran de mucho valor para los nativos de Atenco. Esa familia no es de aquí, es de Xaltocán, una de las riberas del lago de Zumpango, decían los lugareños unos a otros. Los León iban culebreando, así los veían perderse entre los carrizos. Luego volvieron otra vez, hasta que fueron detenidos y remitidos a la cárcel. Tras las rejas oyeron un chirriar, como si estuviera pegado a sus oídos. Tras ello, vieron pasar por el callejón a los habitantes de Chimalhuacán, enfurecidos, dolientes por el ultraje. El miedo entró por las rendijas de la pequeña ventana oxidada por la sal del lago. De repente, se escuchó un tiro. Las aves volaron hacia el cielo, asustadas. Pasaron sobre los techos ignorando a la familia León, que satisfacía su hambre con el pan de cada día que no ayudó a digerir su sufrimiento. El chimalhuache en su eco repitió 3 veces. De su cuerpo salieron volando las tortolitas y cenzontles, esos pájaros que bien han estado anidando por tanto tiempo entre los árboles, guardias del lago. Ahí los León se enfrentaron a la autoridad. También tenemos la necesidad de comer. El argumento hizo que reflexionara y solo les hizo pagar con 3 días de cárcel. Se quedaron dormidos al ras del amanecer. La familia León, más que cansada, estaba asustada. Una vez que el Tata Manuel León fue liberado junto con sus hijos, con la promesa de entregar al ayuntamiento una arroba de cera cada mes, le entregaron su carabina y medio adormilado la tomó entre sus manos. Luego se encaminaron hacia sus lanchas para irse a la tierra prometida por las autoridades de Atenco, aquella lomita junto al canal de San Juan. Al llegar al montículo procedente del Peñol, escucharon el aullido del coyote, como una gran cauda de amor. El Tata Manuel León sabía cuántos eran de familia, los que estaban ahí, pero parecía no estaba seguro. Por eso repasaba una y otra vez, 1, 2, 3, 4, mientras las aves surcaban el azul del cielo, perdiéndose en el sombrío horizonte de colores serpentinos que guardaba el chimalhuache. El Tata Manuel miró un gran borde sobre el agua. Ahí, junto al canal, construirían la primera casa en la tierra prometida, y así se asentaría la primera familia. La tierra los recibió gentilmente con su caudal de aromas. Toman el suspiro de hierba de las flores en canto. A la salida del sol, las abejas zumbadoras bendicen en oro la llegada de la primera familia a la tierra prometida. Y sus sueños como que vuelan, como que cantan y se quedan para habitar. Acomodaron sus cosas sobre el terreno y se recostaron ya de noche. José del Pilar se metió entre los brazos de su madre y durmió largamente con un reposo suavecito bajo la luna. Era un sueño aguantado por muchos días. Guardado entre los brazos de la noche, levantó la mirada al cielo y comenzó a sentir consuelo. Antes de que saliera el sol completamente, el Tata Manuel vio cómo resplandeció el cielo. Les indicó a sus hijos con una voz sosegada. Con esto se cumplió la profecía dicha por el profeta al pueblo de Nazaret. El pueblo asentado en salitre y lodo verá entre las tinieblas una gran luz, y la luz hará resplandecer a los hijos de Nazaret. El Tata Manuel notó en sus rostros los temores de algunos de sus familiares. Sentía que les faltaba coraje. Coraje es hacer lo que tienes miedo de hacer. No puede haber coraje al menos que el miedo sea mayor. Felices son aquellos que se atreven a defender lo que aman. El coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir aún cuando no tienes fuerzas. La mayoría de nosotros tenemos más coraje que el que jamás soñaríamos que poseemos. El coraje nos surge siempre.
A veces el coraje es la voz silenciosa que nos insta a seguir adelante con trabajo arduo. El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida. La única forma de estar realmente satisfecho es hacer aquello que crees que es un buen trabajo, y la única forma de hacer un gran trabajo es amar aquello que haces. Todos atentos escucharon al Tata Manuel. Vino a llorar hasta aquí Angelita León, arrimándose a su madre solo para acongojarla y que supiera que sufría, afligiendo de paso a todos. Dionisio sentía ese llanto dentro de él, aunque de sus ojos no salió ninguna lágrima. Luego el Tata volteó y dijo: «Les voy a dar la encomienda de que vayan a ese lomerío y vean cómo podemos establecer ahí el jacal, antes de que nos agarre la noche que está desolada, triste porque su hermano el lago poco a poco muere». Pasado el tiempo, el Tata Manuel miró hacia el cielo, ya sin piel, sin estrellas, y se abstrajo por un momento. Mi familia y yo nos quedamos por un tiempo bajo el sol y bajo la luna en lo que construimos nuestro jacal. Sin embargo, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que construir todos juntos, sin que nadie nos ayudara, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar, sacar los terrones y las escasas piedras con nuestras manos, dándonos prisa para que no nos agarrara el temporal. El cielo seguido se veía encapotado. Yo sabía que hacer un camino abriría nuevos caminos, tantos como estrellas tiene el cielo. Tantas calles habría en este lugar. Solo bastaba hacer una. Al final del invierno e inicio de primavera, el silencio se apoderó del indeciso color de la hora que precede al crepúsculo. Entretanto aparecen los rayos del nuevo sol, que pintan en oro las tranquilas ondas del lago que abraza el pequeño espacio de tierra. Escuché al viento gélido, lo vi venir, penetrar hasta los huesos, azotar los rostros de mi familia y al mismo lago ribereño que custodia el espacio donde construimos nuestro hogar. El lugar donde nacerán los niños y morirán los hombres, donde la libertad y el amor florecerá. Y no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Aquí veo la importancia de la familia y el trabajo que va a ocupar gran parte de la vida. La única forma de estar realmente satisfecho es hacer aquello que se cree que es un buen trabajo. Y la forma de hacer un gran trabajo es amar aquello que haces. Y si es en familia, mejor. Y ustedes a trabajar, dense prisa. Fui arrojado al lago del Anáhuac y vi lo que nunca habían visto mis ojos. Un templo construido en el centro del lago donde yo jugaba, mi hogar. Seguían viniendo parvadas que volaban por todos lados en su oída al oír los disparos de los cazadores furtivos. José del Pilar y Dionisio, su hermano mayor, acordaron establecerse en el vértice del canal de San Juan y el camino que lleva a Puebla, del lado del Estado de México. Era la lomita más seca que había por ahí. «Aquí construiremos nuestro jacalito», dijo el Tata Manuel, «donde podremos vivir juntos y ser felices. Lo haremos sobre esta lomita, muy cerquita del canal de San Juan, para que ahí se puedan bañar y lavar sus garras». «Ándate, José del Pilar, vete con tus hermanos y con tus hijos al Cerro del Peñón o al Chimalhuache. Sigan, traigan más piedras o tezontle. Ya ven que por aquí no hay. Vean cómo vamos a hacerlo. Al frente del terreno estará el jacalón. Atrás un huerto en la chinampa donde se siembre y se coseche toda clase de verduras, y más atrás, aún dentro del terreno, a la orilla del lago que en época de lluvia crecerá, una porción que en tiempo de secas serán los pastizales para las vacas, borregos, chivos y algún otro animal. La haremos parecida a la casa que tenemos en Xaltocán. Le pondremos un portal aquí en el frente con un arco de jazmines y un rosal. Hacia un lado el jardín, más allá una pequeña huertita con árboles frutales, capulines, membrillos, chabacanos y manzanos. Junto a ellos un corral. Y no olvidemos hacer el temazcal y el horno para el pan.
y vayan preparando la ofrenda para el Día de Muertos. Hay que cortar la calabaza y la flor de cempasúchil. José del Pilar escuchó a su padre. Se levantó antes de que saliera el sol para preparar una de sus chalupas. Entretanto, mira cómo poco a poco se escapa la noche, se desvanece. Detrás de Chimalhuache aparece brillante el sol. Ahora él llama a sus hijos como su padre lo llama a él y a sus hermanos. Hijos, hijos, vámonos a ver qué nos da hoy Dios y el lago. Suban las redes y los costales de Istle a la chalupa. Tú, dile a tu mamá que vamos a la ribera del lago, allá por Atenco, para entregar al ayuntamiento la roba de cera que el Tata Manuel tiene compromiso de entregar como impuesto y como pago de estos terrenos. Al regreso de Dionisio, Apolonio, Julián y José del Pilar y sus hijos venían cargados con piedras y tezontles. También traían patos, chichicuilotes, abocetas y otras aves, sin olvidar a Huehuetle, ya que por esos días tendrían la visita del general Porfirio Díaz, con su escolta presidencial José del Pilar y su tío Ricardo León. Se encargarían de hacer la barbacoa de pato que tanto le gustaba al presidente de la República. Ese rico plato acompañado con salsa macha, cebolla picada, cilantro, tortillas recién hechas a mano y un jarro de pulque. Las abocetas y los primeros pobladores miran llegar a los generales ese 17 de marzo de 1900. El general Porfirio Díaz va acompañado de su comitiva y del general José Vicente Villada, quien también de vez en cuando iba de cacería al lago. Mientras la familia León preparaba, los generales y acompañantes veían cómo elaboraban la barbacoa, mientras escuchaba en el valle el aullido del coyote. En el molcajete se colocaban los chiles, las hojas de aguacate, la pimienta, canela, sal, agregando agua poco a poco hasta formar una pasta cremosa, no muy espesa, para bañar con ella la carne y dejarla macerar. Todo se preparó en abundancia sin faltar nada. Una vez que se retiró el general Porfirio Díaz, José Vicente Villada les dejó la promesa de enviarles dinero para que construyeran una escuela, al ver que, como en otros lugares, no existía alguna. El general Villada se sintió muy a gusto con esta familia por cómo lo trataron y ver el primer hogar de este poblado. Abrazó a José del Pilar y agradeció la hospitalidad. Este llamó a la pequeña Ángela León, nieta del Tata Manuel León, una de las primeras personas nacidas en esta tierra. La sentó sobre su pierna izquierda para decirle: «Mira esa cigüeña, cómo hace su nido, su casa, su hogar. Sabe que el hogar con paz hace al ser más feliz, que el hogar es el sitio que amamos, que podemos abandonar pero nunca olvidamos. Tu casa está en medio de este lago, es tu hogar y este es mucho más que el mundo, este es tu universo, lugar de amor. Por eso recuerda, mi pequeña hija, que esa es tu casa, puedes sustituir al mundo. El mundo jamás sustituirá tu casa». El padre fundador, una vez que estableció a su preciada familia, regresó a cuidar a su pequeña parcela y sus animales en Xaltocán, Zumpango, junto con su querida esposa, sin olvidar a su descendencia. Iba y venía, aunque la edad ya no le daba para más. La vida es tan fugaz que parece enero. Dejó su mirada por un momento en el cielo azul. Escuchó el breve aleteo de una parvada de patos que después volvieron a aparecer. Con la siguiente parvada llegaron unas familias. Eso alegró más su corazón. Ya no estarían solos. Luego, una bandada de tordos pasó por encima de ellos. Por un momento el silencio quedó ahí. Solo escuchó la risa de unos niños entre el aleteo del viento. Como la hiedra se adhiere a la roca, así a la vida. Los padres fundadores se aferraron a este territorio, cercano a la Ciudad de México. A principios de los años 1900 se agregaron las familias de apellido Fragoso y Damián, después de ellos otros. Ya estaba por irse el sol cuando llegó la familia Fragoso,
asomándose junto al canal de San Juan. Traían varios tablones torcidos, atravesados y un montón de leño sobre sus lanchas. Se apearon en una loma, ahí los estaba aguardando Dionisio León, quien les permitiría vivir junto a su predio. Al mediodía volvió Dionisio para ayudarles y ver dónde iban a quedar. Y sí, con él venían otros. Se les veía la cara aprieta como el parpadear de la tarde, y también llegaron los otros 3 de por ahí de Jamaica, solo para ayudar. Empezaron a cavar unos hoyos para empotrar unos postes, más apolillados que nada. Si no tienen nada urgente que hacer de hoy a mañana, podríamos acabar entre todos de hacer este pequeño jacal, dijo José del Pilar. Yo mientras voy a traer unas piedras más allá del bordo de Xochiaca y luego vuelvo, antes del atardecer, para ayudarles. Está quieto el páramo salitroso, soportando la tarde de un caluroso marzo que se anuncia ventoso. Luego todos comienzan a carrear materiales para construir el jacalón. José del Pilar se fue al Cerro del Peñón a traer unas piedras de tezontle. Ahí, entre los matorrales, sacudiéndose los enjambres de moscos con el sombrero de palma, escuchando no muy lejos el ladrido de la primera jauría de perros. Era una buena señal entre amigos, aceptación y adaptación, penetrando los tiempos en olores de sal con sabor a miseria, hambre y dolor. Una vez, todos juntos en medio de la paz, bajo una parvada de tildios revoloteando muy cerca, luego se elevaron asustados, iniciaron media vuelta, giraron al Chimalhuache. Los hombres empezaron el trazo entre ramas secas y hojas podridas, donde vivían lagartijas que buscan con ansia los rayos del sol. Dionisio León señaló el terreno. El frente colindaba con lo que hoy es la avenida Texcoco. No había casa alguna entre otra casa y la carretera hacia Puebla, lo que hoy es la colonia Juan Escutia, que fue la primera tierra que quedó sin agua, sin aves, sin ajolotes y sin ese remolino burbujeante del viento al pasar que se escuchaba no muy lejos. El coyote se escucha cada vez más cerquita. Pocos días después seguían aullando toda la noche como anunciando que algo pasaría. Así fue. Después de unos días, entre los nubarrones salitrosos llegaron nuevos vecinos. De repente, una casi impalpable neblina desciende, posa su penumbra palpando el nudo de las mentes. No habían alcanzado a llegar cuando en el camino, por el otro lado del Chimalhuacán, se vieron 2 lanchas donde venía la familia Damián. Los León los miraron pasar y con gran gusto advirtieron que más atrás de ellos venía mucha gente. Ellos vinieron con herramientas para ayudar a los Damián a construir su pequeño jacalón. Enseguida que terminaron se fueron junto con el sonido de las chicharras que se habían dormido junto a la bella tarde. Los coyotes se oían más cerquita que nunca cuando alguien llegaba, como si fuera una señal. Eso hizo que las cosas despertaran. Y aunque pararon más la oreja, querían escuchar los sonidos del entorno. Solo los aullidos se escuchaban, parecían celebrar algo. Empezaron siendo un grupito, pero no por mucho tiempo. Casi 8 meses después, ya estaban construyendo entre todos una y otra casita. Hacía falta algo más, tal vez una escuela, una iglesia, un mercadito. Primero la escuela. Ocurrió por esos días, el sol se perpetuó sin que se pusiera y en el lugar dejó de anochecer. Ocurrieron los días desérticos. Las familias recién llegadas, Fragoso, Damián y otras, comenzaron a sentir mal al no poder dormir y por el rigor de la naturaleza. Decidieron reunirse en la casa del Tata Manuel León. A su encuentro salió José del Pilar. Así que el hijo del Tata, el padre fundador, como la gente le decía, les prometió construir un cielo lleno de estrellas sobre este lugar. Una estrella por cada habitante para que todos asistieran a las escuelas, iglesias, mercados, universidades y estadios. Alumbrados estrellados con su luna roja, envueltos con sonidos nocturnos de la naturaleza y refrescantes noches llenas de música,
de olas blancas, bajo techos azul oscuro, y los que no pudiesen permitírselo tendrían el permiso para salir de esta, la tierra prometida. Con la firme promesa se retiraron a sus hogares, y ese día, por la tarde, en el ocaso vieron salir la primera estrella. Como profecía, al otro día llegó a la comunidad alguien que cambiaría sus vidas. Como doblarse las espigas en la boca del viento, José del Pilar León se espanta los mosquitos con su sombrero, se quita a la vez de encima sus temores y riega la tierra con sudor y lágrimas. Luego, la humildad de echar raíces debajo de sus pies con su familia al colocar las primeras piedras junto a su padre. Le germinó la idea de construir poco a poco una escuela. Su pensamiento fue interrumpido al ver venir a lo lejos a una joven mujer que con su rebozo se cubría el busto agitado de arriba a abajo. Sudaba bajo los fuertes rayos del sol, seguida por un remolino que le sacudía su vestido y su pelo negro. José del Pilar rememoraba ese evento. La vi venir de lejos, desde que se bajó de su canoa, su cara ceniza llena de polvo. Venía por el camino que lleva a Jamaica, con unos papeles en la mano, por lo que creí que venía de parte del gobierno a reclamar las tierras que nos vendieron las gentes de Atenco. El día que ella llegó, volaron los chichicuilotes y otras aves. Era el mes de mayo de 1904. Me escondí sin saber qué andaba haciendo. Pero Angelita le dijo dónde estaba. Ella entró, dio conmigo. Yo estaba sentado en una piedra sin hacer nada, solamente ahí. Le pregunté qué era lo que quería, y mientras me quitaba el sombrero, le extendí la mano. La tenía tan suavecita como su edad. La joven traía un encargo. Había estado buscando a José del Pilar para informarle que el general José Vicente Villada Perea había muerto, que dejó dicho que les diera dinero para cumplir su promesa de construir la primera escuela en esta tierra. No fue suficiente, como siempre, falta algo. También pidió seguir con los trabajos de la desecación del lago. Una vez que entregaran el dinero, la maestra, con la ayuda de todos, se inició la construcción de la Escuela Juárez. Un sueño no se hace realidad por medio de la magia. Conlleva sudor, determinación y trabajo. Eso le quedó claro a los primeros pobladores, entre ellos José del Pilar, quien siguió pensando en la joven. Ese día la convidó a comer pato en salsa verde con tortillas hechas a mano y le acercó un jarro con aguamiel para que remojara su lengua. Al principio ella dijo que no había ido a dar molestias. Sin embargo, para no desairar, sí lo tomó. Se quejó el lago, sintió la resequedad en los costados, luego solo se cuarteó en miles de pedazos. Sobre una de sus heridas ya resecas se construyó la Escuela Juárez, en 1905. Al año regresó la maestra. «Me parece haberla visto en alguna parte», dijo José del Pilar. «¿No es por casualidad la maestra que vino hace un año?» «Sí, soy yo. Y ya que me conocen, quiero comunicarles a lo que he venido. Vengo de la Normal de Atlacomulco a trabajar con los niños. Me mandó el gobernador para apoyarles». La maestra tomó a los niños y se encaminó a la escuela. Ahí estudiaban los niños de la comunidad. Solo los primeros años se pensaba que no hacía falta más. Entre ellos estaba Ricardo León, quien nació aquí en 1901. José del Pilar escuchaba la voz de su padre Manuel. Vio que el alma del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra, en un eterno ciclo. Así la maestra iba de casa en casa animando a los padres, a los niños a asistir a la escuela. Y del suelo seco, remolineando, se eleva en polvo el oloroso tequesquite con sabor a mar. En medio de esto se mira la Escuela Juárez. Los niños y los adultos asisten. Miran en esta tierra cómo se asientan sobre el salitre los cimientos de las primeras casas y de las otras escuelas que vio en su inicio don Venustiano Carranza. El general constitucionalista volvió la cabeza para ver la inmensidad del lago
y lo que ahí había. En 1917 mandó hacer un levantamiento de los terrenos desecados del lago de Texcoco para dar certidumbre a los pobladores. La maestra Carmelita camina con sus niños lentamente sobre la vereda fangosa, sin miedos. Los temores los ha dejado atrás con los años. Van a la casa del tío Dionisio en la esquina de la avenida Texcoco y calle 7. A la orilla pasa el canal de San Juan, bordeado por algunos pinos. En sus riberas tiene sembrados diferentes árboles frutales como ciruelas, peras, capulines, membrillos, chabacanos y manzanos. Entre ellos juegan los niños con la maestra al volantín. Amarrando una reata en un árbol a la orilla del canal, se avientan para dar vueltas alrededor del tronco. Luego, ya cansados, la maestra les platica sobre la historia de México y sobre la nueva escuela que se estaba haciendo muy cerquita de ahí. Han llegado más y más pobladores con muchos niños que necesitan maestros y escuelas. Se acercan y preguntan cómo se llama ese lugar. A lo lejos se escuchan más personas. ¿Y qué buscan por aquí?, les dice José del Pilar. Hemos venido desde Oaxaca, sin domicilio, ni quien dé razón de aquí. Nos ha costado trabajo dar con este lugar. José del Pilar vio los vientos salitrosos y las nubes que no cesaban de llorar cuando se construyó la segunda escuela que se hizo en la zona durante 1948. Se llamó Molino del Rey, en la colonia Juan Escutia. Por esos días se casó Ángela León con Marcos Rojas. Así fueron naciendo más niños en este lugar. Se escuchaban pasar por el cielo los patos. Bajo su sombra se hizo la reunión. La gente, que ya era mucha, no se podía estar en paz. Querían otra escuela. Y así fue. Se construyó la escuela Cuauhtémoc, donde antes estuvo el rancho El Retiro. No te vayas a molestar en darnos de comer, José del Pilar. Ya comimos en casa de tu hermano Apolonio. Ahí nos dieron a todos, así que ponte en juicio. Siéntate aquí enfrente de nosotros para verte y para que oigas lo que vamos a hablar. Llegaron más pobladores y unos fraccionadores, entre ellos un gringo y su esposa. Nos quieren comprar la tierra, no tardan en llegar. Alguien le avisó al tío Dionisio que por allá venía un gringo con una mujer. Está bien, no se preocupen, voy a atenderlos. Llamen a la familia León. Escuchen, este gringo quiere comprar todo este terreno de aquí para allá. Le vamos a vender todo el terreno que quiera a razón de 25 centavos por metro. Levante la mano quien esté de acuerdo. Así fue. La familia León le vendió a la señora Julia Herrera, esposa del señor Childress, un americano que reside en México. José del Pilar dejó a su nieta sobre la cama cuidando de no hacer mucho ruido. La pequeña despertaba temprano al salir el sol. Comenzaba a esa hora a abrir los ojos. Oyó la respiración de su abuelo y le preguntó a dónde iba. Antes de que acabara de preguntar, él abandonó el cuarto en silencio. Eran casi las 6 de la mañana. Se incorporó y a paso muy lento fue tras él, que se dirigía al corral para darle de tragar a sus animales. Estaba dando agua al becerro cuando llegaron sus hermanos Dionisio, Julián, Apolonio, para decirle que habían llegado nuevos pobladores, además de las familias Fragoso y Damián, que ya tenían tiempo ahí. La niña leyó en los ojos de su abuelo, entrado en años, que no se podía estar en paz. Quería ir a vender los productos que se obtenían del lago a Jamaica, la villa, Xochimilco o San Lázaro en su chalupa, su medio de transporte. Seguido la niña no asistía a la escuela para irse con él. La pequeña caminó con su abuelito para acompañarlo a entregar su mercancía. Subió a la lancha, aunque la maestra en la escuela la esperaba. José del Pilar observó a lo lejos cómo simultáneamente construían el Gran Canal, los bordos Poniente y de Xochiaca, para detener las continuas inundaciones que afectaban a la ciudad y los terrenos del lago de Texcoco, los cuales fueron entregados a los pobladores del municipio de Chimalhuacán. Ellos los utilizaban en tiempos de secas
para la recolección del tequesquite y con él elaborar pólvora y petardos para la cacería de patos, chichicuilotes y aves acuáticas que llegaban a la zona en los tiempos de lluvias, y en el invierno actividades a las que también se integraron para ayudarse los nuevos pobladores. La pequeña tendría unos 8 años cuando caminó sobre la estrecha vereda fangosa. Saltó el hormiguero rumbo a la escuela que no está lejos de su jacal. Mira en el pizarrón la fecha, 24 de marzo de 1938. Luego voltea a su derecha y mira por la ventana. Ahí están los nuevos habitantes de los que platicó el tío Dionisio. Han llegado, aunque ya estaban otros. Se inquieta, quiere conocerlos. Es interrumpida por la maestra. Niños, pongan mucha atención. Vamos a escribir el nombre de las personas que viven aquí en la colonia Juárez, Pantitlán. A ver, Angelita, dinos los nombres. Y la niña volvió la cabeza para ver sus hogares. Maestra, mire, allá vive mi tío Dionisio León, Severiano Damián, Reyes Damián, José del Pilar León, Apolonio León, Julián León, Tiburcio León, Gervasio, Abraham. El terreno más grande es de mi tío Dionisio. Después está el terreno de nuestra escuela, maestra. Y ahí están Jesús León, mi tío, Guadalupe Granados, Camilo Damián, Facundo León, Gregorio Fragoso, Miguel Fragoso, Teodora León y Trinidad Cano. En la última casa. Esos son todos los habitantes, maestra. La pequeña niña salió corriendo de la escuela, subió a una de las lanchas de su abuelo. Se fue detrás de unos patos remando con sus manos. Una de ellas agarró un nido de víboras de agua. No lo volvería a hacer. Llegó la noche y la niña sin decir nada. José del Pilar esperó a su nieta sobre la lancha al despertar el alba, saliendo el sol. Ella comenzaba a esa hora a abrir los ojos. Quiso saber a dónde iban, pero antes de que acabara de preguntar, él remó en silencio. Eran casi las 6 de la mañana. Se le quedó viendo y le dijo con ternura: el talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad. Dejaron pasar los años. Para cuando ya nadie se acordaba de ellos, habían nacido sus hijos y sus nietos. Habían empezado una nueva vida en esta tierra prometida. Aquí quedó bien fija la familia León, Dionisio, Apolonio, Julián, Tiburcio, Jesús, Facundo, Cayetano y José del Pilar, y otras más, como los Fragoso y Damián. En ese entonces no tenía nombre ese bonito lugar. Por lo pronto le pusieron Juárez, mientras pensaban en aquellas palabras que les dijo algún día su tata. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio. En esta tu casa, con tu familia, sabrás cuánto cuesta el maíz. Cría a tus hijos en esta tierra y más la valorarás. El padre fundador, Manuel León, nunca dejó de escribir la historia en su viejo cuaderno bajo su pirul. Como tantas veces, un día antes del amanecer, se fue para Xaltocán, Zumpango. Su esposa lo acogió como intuyendo alguna tragedia. La despedida fue muy breve. Mientras él se alejaba despacio en su lancha, volviéndose a cada instante, ella, cabizbaja, lo seguía con la mirada, sintiendo el corazón deshecho y el alma proyectada al infinito. La primera huella, Manuel León. Existen escritos que no tienen tiempo, transitan por el inicio de cualquier época. El padre fundador nos lleva a los orígenes de una civilización, como aquellos audaces aztecas que dejaron la mítica Aztlán, para descubrir su destino, que estaba en la tierra prometida. Así, Nazaret es el lugar donde el tata Manuel León encuentra por fin un lugar para él y su familia, muy cercano al amor y a la poesía. Abel Velasco nos lleva por el mundo de lo absurdo, que, en justicia, es más certero que lo real. Evoca esa parte desconocida del ser humano, en la que tiene que enfrentar con coraje la adversidad y a veces
Solo la intuición es la que logra el triunfo de cualquier empresa, por difícil que sea. En varias partes de este singular texto nos acompaña la nostalgia, esa desconocida que solo deja ver su rostro cuando escribimos los recuerdos. Los invito a adentrarse en Nazaret, la tierra prometida, descubrir cómo se teje la historia de una familia que funda una ciudad, viva en sus inicios en nuestros recuerdos, por más que el tiempo parece que en verdad ha pasado y quiere que olvidemos. Santos Velázquez. El Tata Manuel León es el padre fundador. En la novela de Abel Velasco, buscando a cada paso la tierra prometida, dejando su lugar de origen con gran ilusión.